En apenas año y medio de gobierno de Javier Milei, la economía argentina ha pasado de estar en una situación previa a la hiperinflación a hallarse en una situación de deflación. Veámoslo. Hace poco más de año y medio, Argentina se hallaba al borde de la hiperinflación, es decir, estaba a las puertas de un repudio de su moneda, del peso, que diera paso a una escalada exponencial de los precios. La causa última de esa hiperinflación era la situación financiero-fiscal del Estado. El Estado argentino tenía un déficit fiscal y cuasi fiscal monstruoso que saldaba creando más unidades monetarias que no eran demandadas ni fuera del país, porque ningún extranjero quiere pesos, ni tampoco dentro del país, porque los ciudadanos argentinos, desde luego, no querían tantísimos pesos como aquellos que estaba creando el Estado para financiar su déficit fiscal y cuasi fiscal. Y si la oferta de moneda aumenta muchísimo más que su demanda, pues entonces esa moneda se deprecia. Y si esa depreciación es intensa y continuada, no es solo que la oferta de dinero aumente más rápidamente que la demanda, sino que, sobre todo, la demanda de dinero se hunde, porque todo el mundo quiere huir de esa moneda que se está depreciando acelerada y continuamente. Y en el último vídeo que dedicamos a esta cuestión ya vimos que ese conato de hiperinflación había sido abortado por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. La inflación, medida a través de la evolución del IPC, del índice de precios al consumo de Argentina, se ubicó en el mes de mayo en el 1,5% intermensual. Una cifra que sigue siendo elevada para los estándares de un país occidental con un sistema monetario más o menos estabilizado. Tengamos en cuenta que una inflación mensual del 1,5% equivale a una inflación anual del entorno del 20%, pero que desde luego alejan muchísimo la perspectiva de hiperinflación, que era el escenario al que se dirigía la economía argentina antes del gobierno de Javier Milei. Como digo, midiendo la inflación a través de la evolución del IPC, podemos llegar a la clara conclusión de que ese conato, ese riesgo de hiperinflación, ya ha quedado atrás. Pero es que la única forma de medir la inflación dentro de un país no tiene por qué ser únicamente a través del IPC. El IPC nos proporciona cómo están evolucionando ciertos precios muy relevantes dentro de la economía, en particular los precios de una cesta de bienes de consumo que es más o menos representativa de los patrones de gasto de los ciudadanos. Pero es que la inflación en realidad es la pérdida de valor de la moneda que se refleja en un incremento generalizado de precios. Y por tanto, la medición o la aproximación de la inflación no tiene por qué darse a través de un único índice de precios al consumo, sino que también podemos fijarnos en cómo están evolucionando otros precios dentro de la economía, aun cuando esos precios no estén dentro del IPC. De ahí que existan otros índices de precios, no necesariamente de precios de bienes de consumo, que también sean indicativos, no tomados por sí solos y como una medida absoluta y definitiva, pero dentro de una lectura más amplia también resultan indicativos de cómo está evolucionando la inflación dentro del país. Uno de esos índices a los que desde luego también hay que prestar atención es el índice de precios mayoristas. Este índice recoge la evolución de los precios de productores y de importadores en el mercado interno argentino. No el precio que paga por bienes o por servicios el consumidor al distribuidor final, generalmente un minorista, sino el precio al que les venden esas mercancías a los minoristas, esos productores o esos importadores. El índice de precios mayoristas, por tanto, no es un reflejo exacto, ni mucho menos, del IPC, porque ni sigue los mismos precios ni los mide de la misma manera, pero sí es un índice
que mide la evolución de otros precios que son igualmente muy relevantes dentro de la economía y en los que también se manifiesta la pérdida de valor de la moneda. Si la moneda pierde valor, si hay inflación, estos otros precios no incluidos en el IPC también se disparan. No en vano, fijaos cómo en noviembre del año 2023, justo antes de que Javier Milei llegara al poder, el índice de precios mayoristas también estaba disparado, superaba el 11% intermensual, o lo que es lo mismo, el 250% anual. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque el peso perdía valor a marchas aceleradas y esa pérdida de valor no solo se reflejaba, claro, sobre los precios de los bienes de consumo, sino también sobre los precios de venta al por mayor. Pues bien, ayer conocimos el índice de precios mayoristas correspondiente al mes de mayo del año 2025 y, atención, este índice reflejó no una inflación muy moderada, muy bajita, sino que de hecho entró en el terreno de la deflación. Los precios de venta al por mayor se redujeron, no se desaceleraron en su incremento, sino que se redujeron en un 0,3% intermensual. Atención a lo que estoy diciendo. En año y medio, Argentina ha pasado de estar en una situación pre-hiperinflacionista, con los precios mayoristas incrementándose a una tasa superior al 11% intermensual y creciendo, ha pasado de estar en esa situación a experimentar una deflación sobre los precios mayoristas. Si excluimos el periodo de la pandemia, que obviamente no es comparable, se trata del mejor dato de evolución de los precios mayoristas en 17 años. Desde diciembre del año 2008 no se había producido en Argentina una caída del 0,3% intermensual en los precios al por mayor. Y la causa de este fenómeno, obviamente, hay que buscarla de nuevo en el superávit presupuestario y en la mejoría de la situación financiera del Tesoro argentino, porque es eso, la mejora en la solvencia del Estado argentino, lo que explica la estabilización del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Y esta estabilización del tipo de cambio entre el peso y el dólar, aún sin cepo de por medio, porque recordemos que el mes de mayo de 2025 fue el primero al completo sin cepo para las personas físicas, esa estabilización del tipo de cambio es lo que explica que se hayan abaratado los precios a los que venden los importadores, porque no tienen que trasladar a sus precios internos la depreciación del tipo de cambio que no están sufriendo, y también que se hayan abaratado, antes de impuestos, los precios de producción internos en Argentina, porque la importación de los inputs de esos productores también se ha abaratado en la medida en que no estamos entrando en un ciclo de depreciación acelerada y continua del peso frente al dólar. Por tanto, superávit presupuestario, mejora de la solvencia del Estado argentino, estabilidad en el tipo de cambio, estabilidad o abaratamiento de los precios de los inputs y de los outputs importados desde el extranjero y, en última instancia, por tanto, caída de los precios de venta al por mayor dentro de la Argentina. Nuevamente se comprueba que la política monetaria y fiscal del gobierno de Javier Milei está en la raíz de la estabilización del valor del peso y, por tanto, de la progresiva aniquilación de la inflación dentro de la Argentina. Y en sentido contrario, claro, también se comprueba que fueron las políticas aplicadas por el peronismo para financiarse destruyendo el valor del peso las que condenaron al país a una situación de prehiperinflación. Vaya bala esquivaron los argentinos en las elecciones presidenciales de 2023, porque de haber salido escogido presidente de la República
el hasta entonces ministro de Economía peronista Sergio Massa, en lugar de deflación en Argentina, hoy por hoy ya tendríamos hiperinflación.